Queridos hermanos y hermanas, en nuestro caminar hacia el encuentro definitivo con el Señor, cada día debemos de tener muy clara una pregunta. ¿Qué es lo que buscamos los cristianos católicos? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos, como sus discípulos, estar con Jesús. Estar con Jesús, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo principal, porque estando con Jesús le vamos a conocer, porque nos vamos a formar. Porque Él es el que nos forma y, como sabemos muy bien, nos forma por medio de su palabra. Hoy, a través de las lecturas, el Señor Jesús quiere que nosotros nos comprometamos con Él cada día, que seamos misioneros de Él cada día, porque nuestro objetivo de cada día es ser discípulos del Señor, estar con el Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de estar con el Señor de la manera más importante, más sublime y más grande para un cristiano católico: estar en la Santa Misa. Estar en la Santa Misa es estar completamente con el Señor. Por eso la Sagrada Liturgia nos dice que en cada Eucaristía nosotros debemos de participar de manera plena, consciente y activa. Porque lo que está sucediendo aquí es lo más grande que puede sucederle a la humanidad, porque es Cristo que se está haciendo presente para que nosotros podamos gozarnos y estar con Él. Por eso cada Eucaristía nosotros debemos de celebrarla en nuestro corazón como que si fuera la última Eucaristía. Por eso dicen los santos de la Iglesia, cada Eucaristía hay que celebrarla como que si fuera la primera y como que si fuera la última, porque es estar con Jesús. Y el encuentro con Jesús, por lo tanto, conlleva toda nuestra disponibilidad, porque no hay nada ni nadie más importante que Jesús. Por eso tengamos claro, en nuestro caminar como cristiano, la respuesta a esa pregunta es, por lo tanto, estar con Jesús. En la primera lectura que hemos escuchado en este día, que está tomada de la carta a los Hebreos, recordemos que la carta a los Hebreos nos habla sobre todo de la entrega existencial y oblativa del Señor Jesús. Recordemos sobre todo entonces que la carta a los Hebreos nos habla de una novedad dentro del seguimiento de Jesús, y esa novedad es el sufrimiento. El sufrimiento con un sentido totalmente de vida. Aquel que sufre por el Señor, aquel que siente dolor, aquel que es perseguido a causa del Señor, al final tendrá su recompensa. Por lo tanto, en esta primera lectura, el sentido propio del sufrimiento es el encuentro en Dios, es el encuentro con Dios. Y por lo tanto, esta primera lectura nos ofrece una pedagogía amorosa hacia todos, De alguna manera entonces se nos quiere expresar sobre todo aquellas situaciones de dificultad que atravesamos, que son siempre oportunidades para crecer y madurar. Porque el sufrimiento no solo estamos hablando desde el sentido de la enfermedad, también hay sufrimientos morales, hay sufrimientos existenciales, y esos sufrimientos, o en otras palabras más sencillas, esas dificultades, esas pruebas son las que nos ayudan a crecer y a madurar en la fe, siempre y cuando dejemos que el que nos guíe en ese momento de dificultad es el Señor Jesús. Es allí donde vamos a descubrir sobre todo el actuar de Dios. Pero hay que tener claro que en cada sufrimiento, solo en la fe en Dios, descubriremos cómo Cristo se nos revela a través de ello también, cómo Cristo se nos revela sobre todo interiormente para sanarnos de ese sufrimiento, de esa prueba, de esa dificultad. Porque cada vez que Cristo viene a nuestra vida y a nuestro corazón, trae paz que cura y salva. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta primera lectura se nos resalta sobre todo que para un cristiano vencer el sufrimiento, o ver el sufrimiento en otras palabras, es siempre camino de purificación, es siempre camino de crecimiento en la fe. En el Evangelio de hoy nos encontramos con San Marcos, que nos profundiza sobre todo de la identidad de Jesús, una identidad que en su pueblo no fue descubierta, y por eso dice el mismo Evangelio que en su pueblo el Señor no hizo ningún milagro.
porque el Señor actúa sobre todo en aquellos que le reconocen y que tienen conocimiento de su identidad. Por eso, ¿quién es Jesús para nosotros los cristianos católicos? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Cada mañana que se levanta, lo primero que hace es encomendarse a Jesús, porque si no, no sé quién es Jesús para usted. Hoy nosotros tenemos la oportunidad a través de esta Santa Eucaristía de poder precisamente eso, tener a Jesús como el primero en el día y acercarnos a la palabra del Señor, pues eso es lo más importante. En el texto del Evangelio, los que se preguntan sobre Jesús son los más cercanos, los de su tierra. Son precisamente ellos que creen conocer bien a Jesús y tal vez por eso quienes se sienten incapaces de descubrir en ese rostro tan cotidiano, en el hijo de una mujer del pueblo, al Dios que viene a su encuentro. Se podría decir entonces que tienen una imagen definida y previa de quién es Jesús, pero no pueden abrirse a la verdad más profunda sobre Él. La falta de fe de aquellos hombres y mujeres que escuchan a Jesús admirados es muchas veces también la nuestra, porque a veces nos sorprendemos, pero no damos pasos de conversión. A veces nos sorprende cómo el Señor actúa en nuestra vida y sobre todo cuando pasamos grandes dificultades y salimos de esas dificultades, porque es bien curioso que a veces nos acercamos a Jesús solamente cuando estamos en una gran crisis, solamente cuando no hayamos qué hacer. Nos acercamos, buscamos a los delegados, a los catequistas, a los agentes de pastoral, a las religiosas, a los sacerdotes, solo cuando hay crisis. En otras palabras, buscamos a Jesús por medio de ellos solo cuando hay crisis. Y un cristiano católico debe de buscar a Jesús siempre, porque nuestro objetivo principal es estar con Jesús. Y producto del estar con Jesús, nosotros ganaremos la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, entonces, a la luz del Evangelio de este día, pidamos al Señor que nos permita mirar la realidad de cada día con ojos de fe. Preguntémonos cuáles son nuestras dificultades para hacerlo y hagámonos conscientes de que no hay espacios vacíos en nuestra jornada en los que Dios no nos hable y nos acompañe, porque el Señor nos habla en todo momento y en todo instante. Dejemos entonces que esa voz resuene en nuestro interior y así nosotros podamos ser verdaderos y auténticos misioneros en este mundo que tanto necesita del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.